¿no? Por supuesto, de lo que ha dejado este 1 de marzo a la República Argentina y, por supuesto, a la provincia de Tucumán en esta apertura de sesiones, que para variar tuvo de todo, ¿no? En este caso ya se sabían las previas quiénes no iban a estar, quiénes iban a estar, por supuesto, pero más allá de lo discursivo, creo que las cámaras, las imágenes se las llevó Facundo Manes. Pero vamos a hablar justamente con un profesional de la materia que siempre nos acompaña, Patricio Adorno. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Aña? Buen día. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar en el aire de prensa. Muchísimas gracias, Pato. Bueno, analizar un poco lo que ha dejado el discurso, ¿no?, del presidente Javier Milei, que como ya nos tiene acostumbrado, ¿no? Creo que está anclado el kirchnerismo en esos discursos. Al parecer le cambian algunas palabritas, pero me dio esa sensación, ¿no?, de cuando uno lo escuchaba un poco hablar dentro de la locución. Sí, un discurso honestamente con sabor a poco y repetitivo en gran parte del tramo de la locución del presidente, que se extendió más incluso de lo que se había pensado en un primer momento. Un presidente que por momentos se lo vio nervioso en el estrado, como si la ausencia de la oposición, de esa oposición que normalmente tiende a criticar, lo que normalmente tiende a entrar en el juego del conflicto que todo el tiempo plantea el presidente desde La Libertad Avanza, lo hubiera sacado del lugar de comodidad que tenía. Es un presidente que se siente muy cómodo en el conflicto y que ante la ausencia de este elemento, en principio parece que no sabe cómo reaccionar y que recién volvió a vérselo de nuevo más natural a Javier Milei con el enfrentamiento con Manes, con el diputado radical, que por lo vago que fue el discurso en general, terminó llevándose toda la atención de un acto de apertura de sesiones en la que el presidente de la Nación, por lo menos por norma general, intenta plantearle a la población del país cuál va a ser el rumbo del gobierno este año. Y solamente nos quedamos como consecuencia de ese discurso con un solo pedido explícito y una amenaza explícita. El único pedido fue que el Congreso trate el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional igual que lo hizo en otros momentos. Y la amenaza explícita fue: no me importa que el Congreso este año no haga nada en favor de este gobierno o tratar los temas que a este gobierno le interesa, porque en diciembre, el 11 de diciembre, nosotros nos vamos a llevar puesto lo que tengamos que hacerlo para sacar las leyes que este gobierno quiere. Me parece que esa fue la tónica final del discurso presidencial. Percibí también, no sé si lo percibiste de la misma manera, creo que el impacto, ¿no? No sé si tiene que ver con el horario, el impacto hacia afuera fue como general, fue desinteresado. De hecho, en la opinión pública, o me tocó consultarle a los más allegados si lo había escuchado el discurso, qué le había quedado el discurso. Y aparte de estar desencantado, es como que no lo vi, no me interesaba, o ya empezó a hablar Milei y cambiaba, ¿no? Digo, se notó mucho esto también. Bueno, las mediciones que empezaron a salir del IVOPE y que empiezan a mostrar la repercusión del discurso, además fue un sábado en medio de un fin de semana largo que se especulaba con una gran afluencia de turistas, tuvo más o menos promedio los 4 o 5 puntos de rating, cuando el mismo discurso del año anterior había rondado por arriba de los 17, 18 puntos, y además marcó un enorme apagado, según los mismos datos de IVOPE, de casi la mitad de las señales de televisión que estaban consumiendo. 8 puntos de rating que cayeron alrededor de 4 o 5, que marca un poco el tono también de este discurso presidencial. Bastante, creo que se le critica a la casta, hablando en términos de Milei, pero el propio presidente utiliza este disco rayado, este cassette, que solamente tiene un lado de la cinta y que todo el tiempo repite lo mismo sin mucho más que añadir. Entonces, de alguna manera también empieza a mostrar un acercamiento más apático de la sociedad respecto de lo que el presidente tiene para decir, que me parece, y acá sí creo que juega la clave electoral que tomó el discurso
de este 1 de marzo, me parece que tiene que ver con algo que en Casa Rosada empiezan a ver, y es que cada vez que el presidente de la Nación empieza a levantar las banderas de la batalla cultural, hay una parte de sus apoyos que prefieren mirar para otro lado. Bien, ¿y esto en qué afecta a Javier Milei? Digo, en esto que estamos analizando a futuro, porque bueno, esto es un año político, es un año que sabemos que Javier Milei no le está hablando a los argentinos a ciencia cierta, ¿no? Eso es una realidad. Claro. Por más que intentemos decirlo, no lo está hablando a los argentinos. Está hablando a un segmento, está hablando a la política en general, y también está el ojo puesto mucho en el exterior, ¿no? Yo creo que hay dos Javier Milei. Está el Javier Milei que actúa en Argentina, pero que le preocupa qué es lo que pasa en el mundo, ¿no? Esto, y digo un poco escuchando lo que dijo la secretaria general en estas visitas que hizo, que la verdad que aparte de estar muy escueta y vacías en los discursos, digo, Karina, está un poco puesta la mirada ahí, ¿no? Sí, pensamos sobre todo en Javier Milei, que se siente mucho más cómodo afuera del país que adentro del país, es verdad, donde de alguna manera se lo pone en una especie de pedestal. Lo que no sabemos es si es un pedestal para la rara avis que se configura el primer presidente liberal libertario de la historia de la humanidad, o si lo es por la profundidad y por lo transformador de las medidas que va tomando, y que despierta cierto orgullo o admiración. No lo sabemos, probablemente lo sepamos cuando termine su primer mandato y podamos hacer un balance de los 4 años de la gestión. Lo cierto es que el presidente apuesta muy fuertemente a los rumbos que tome la Casa Blanca de los Estados Unidos con Donald Trump a la cabeza, un presidente que no deja de dar golpes sobre la arena económica y que empieza a tener coletazos en la economía doméstica argentina, con impuestos que se ponen desde los Estados Unidos a la producción nacional, y que va a empezar a complicar particularmente algunos sectores de la economía, mientras que se especula con grandes inversiones que favorezcan a esta nueva pampa húmeda a la que el presidente de la Nación apuesta, que es el sector minero, petrolero y energético. Es una cuestión que hay que ver, es una gran apuesta del presidente, que puede tener, si sale bien, que tiene muchas chances de que salga bien, quizás sea lo que menos consiguieron en el 95 para su reelección. Es un tema que hay que ver. Lo cierto es que también el presidente mostró que hay una herida abierta en la figura presidencial luego del escándalo de la criptomoneda Libra, que empieza a colarse cada vez con mayor fuerza, no solamente en el discurso del propio presidente, sino también en la seguridad y en las inseguridades de su entorno más cercano, que creo que es lo que vimos con asesor multimedialista que tuvo un papel incluso más preponderante que el propio presidente. Sí, bueno, y el tuit de Cristina fue tajante también, ¿no? Sobre el discurso de Javier Milei y de exponerlo, ¿no? Porque la realidad es esa. Sí, un discurso que también empieza a ser bastante reiterativo, ¿no? Con esta forma, esta idea de tratar de hacerse el joven de Milei y empezar a tratarlo, a tutearlo de usted, y empezar a tomar algunas mañas. Me parece, y esto sí es importante, me parece que el presidente de la Nación y su equipo vieron rápidamente que Cristina no necesariamente es la mejor adversaria, pensando en la oposición que más cómoda se siente al presidente de la Nación, que es esa oposición mucho más afín ideológicamente al kirchnerismo, y que encuentra en Cristina una bandera que levantar y detrás de la cual encolumnarse. Y creo que por eso tiene mucho que ver que todo el tiempo, en los últimos 10 días, haya estado levantando y poniendo al ring, subiendo al ring a Axel Kicillof. Subiendo al ring implica básicamente devaluar la posición política de Cristina, más allá de que levantarlo a Kicillof, el tema de la inseguridad en Buenos Aires, el tema de las privatizaciones de empresas argentinas, el tema de poner sociedad anónima al Banco Nación y algunos otros despidos que se dieron, son todos manotazos de abogado
hasta ahora buscaron sin éxito a tratar de tapar el escándalo de la criptomoneda, que me parece que es central para el gobierno, que todavía no logra superarlo y que está mostrando que políticamente le afecta. Totalmente. Ahora, decíamos esto al inicio de la nota, ¿no? ¿Cuánto afecta en la imagen positiva o negativa de Milei que un asesor venga de esta polémica entrevista de Viale para mostrarse como un apretador, ¿no? Porque es lo que por lo menos se mostró o es lo que está denunciando un diputado nacional, ¿no? Y no hablamos de un funcionario, hablamos de un asesor presidencial. Hablamos de, además, una de las personas que son más cercanas, más íntimas y con mayor margen de maniobra del gobierno, mostrando quizá un nuevo operandi. Hasta ahora era digital, los linchamientos digitales y los ataques digitales que se habían producido por redes sociales a los opositores, en algún momento lograron incluso atemorizarlos. Muchos ni siquiera se expresaban y lo comentaban públicamente por medio del linchamiento digital de la tropa libertaria comandada por esta serie de asesores en la sombra que figuran en la plantilla de Casa de Gobierno, de Casa Rosada, perdón, y Santiago Caputo que está intentando llevarse la marca para correr el eje de la discusión del presidente o está demasiado confiado en que todo marcha de acuerdo al plan, según él mismo publica en la red social que se le atribuye desde él. Lo cierto es que esta decisión que tomó el asesor presidencial también tiene un beneficio para uno de los opositores que estuvo involucrado, que es para Facundo Manes. Ahora Facundo Manes puede pasarse todos los semáforos en rojo que quiera, que nadie le va a poder decir nada, porque automáticamente lo va a asociar con una persecución del aparato del Estado, que según el diputado Santiago Caputo le va a arrojar encima. Totalmente, ¿no? Bueno, más allá de que capitalice todo esto, digo, no ayuda demasiado, ¿no? Lo que ha sucedido, hemos visto un montón de cosas en el Congreso, porque esa es una realidad, pero digo, le da el plus de que sea el mismo Santiago Caputo, ¿no? El que se haya dejado llevar, ¿no? Justamente por la situación. Pero bueno, hubo muchos errores, porque hablamos de que hay un youtuber que entró como periodista cuando la prensa no se la dejaba entrar. Digo, creo que lo que se dio en el ámbito del Congreso es lo que está generando, ¿no? También un impacto en la gente, que hasta acá por ahí había cosas que no las entendía o que por ahí no es el común, no es la preocupación de la gente esto, ¿no? La preocupación de la gente es que no llega a fin de mes, claramente, ¿no? Y lo que estaba diciendo Javier Milei en ese Congreso no se condecía con lo que pasa hoy en la vida real. No, y al mismo tiempo va totalmente en contra de lo que el propio presidente sostiene como la descripción de su trabajo, el por qué fue votado. Javier Milei cada vez que puede recuerda que él, a diferencia de otros políticos, tiene un mandato muy claro: terminar con la inflación, recuperar la economía y garantizar la seguridad. Las otras cuestiones que son accesorias y que se empiezan a ver con la cotidianidad del poder, empiezan a marcar esa diferencia, particularmente esa diferencia importante en el sector que lo convirtió en presidente. Ese 26% de votantes de Cambiemos, del PRO, radicales, de la coalición cívica, que cada vez ven a Javier Milei más parecido al populismo que este sector desprecia, más parecido al populismo que este sector dice es el que causó los grandes males al país. Y entonces cada vez empieza a haber menos elementos que coaliguen a estos actores, y eso puede poner seriamente en tensión dos elementos que este año fueron a diferentes velocidades, pero que son importantes. El primer elemento es la garantía para el Ejecutivo de que el Congreso de la Nación se mantenga tranquilo. No quiera asumir el Congreso de sus diputados o senadores una iniciativa política que pueda poner en riesgo el dominio público de agenda que tiene el Ejecutivo, y eso solo se puede lograr en el Congreso de la Nación se mantenga con una baja actividad si el PRO, el bloque de Pichetto y los radicales
no se pusieron la peluca, eligen seguir apoyando al gobierno de la nación. Todos estos elementos empiezan a ir en contra de este objetivo. Pero por el otro lado, también está la cuestión electoral puramente dicha, vinculada a la alianza entre la Libertad Avanza y el PRO y terminar de cimentar este elemento. Creo yo que lo que vimos el sábado por la noche en el discurso del presidente y los ataques sistemáticos terminan de dañar la frágil estructura, las frágiles intenciones de una alianza electoral entre ambos, y creo que termina de dar al PRO, que hoy es el principal actor vinculado a la alianza o a la posible alianza, los elementos discursivos con los cuales marcar la diferencia, que no lo tenían hasta el momento y que de ahora en más los pueden arbolar como una oposición constructiva en el más políticamente correcto de los escenarios. Y ahora en estos tiempos van a empezar a jugar fuerte los gobernadores, van a empezar a aprovecharse también de la situación, ¿no? De esta fragilidad. Así es, de hecho recordemos que los gobernadores, sobre todo una serie importante de gobernadores, algunos de los dialoguistas incluso, tienen elecciones provinciales intermedias o generales antes de las elecciones de octubre. Y aquí hay que ver cómo va a jugar la Libertad Avanza en estos escenarios y con cuánta fuerza va a buscar desembarcar en estas provincias. Pienso, por ejemplo, en Salta, pienso, por ejemplo, en Santiago del Estero, pienso en Santa Fe, pienso en provincia de Buenos Aires, que va a tener elecciones también. De repente, la propia ciudad de Buenos Aires, de repente, los gobernadores tienen un interés particular en hasta dónde el oficialismo nacional desembarca en sus provincias y cuánto capital político tienen. Y acá creo yo que vuelve a ser cada vez más importante el único anuncio concreto que hizo el gobernador de la provincia, Osvaldo Caldo, en su discurso de apertura de sesiones, que son las obras que se van a realizar, las obras públicas de infraestructura que se van a realizar con fondos nacionales. Creo yo que probablemente empecemos a ver obra pública financiada por nación en aquellas provincias en las que hay un acuerdo tácito o explícito del grado de involucramiento de la Libertad Avanza en el control interno de las provincias. Por último, Pato, porque ya nos hacen seña del otro lado, Tucumán, ¿no? Fue más fuerte el discurso del gobernador de Tucumán, fue mensaje para todos, para el ámbito político, para el pueblo, y también hubo ahí muchos mensajes en materia de seguridad, ¿no? Ahí firmen algunas posturas que fueron muy criticadas en algún punto en la provincia. Sí, el discurso del gobernador arrancó siendo bastante parco, un raconto técnico de lo que sucedió en 2024 en el ámbito de la gestión del Ejecutivo, y sí tuvo su detalle de color y su impronta más personal del propio gobernador al final del discurso, cuando hizo mención explícita al intento de sedición policial que sucedió y que se abortó el año pasado, en 2024, con el abogado Morales detenido ahora ya en el penal de Benjamín Paz. Lo cierto es que el gobernador usó su discurso básicamente para sentarse sobre una gestión que él plantea como eficiente, controlada y ordenada, una gestión que le garantiza un mínimo estable de sostenibilidad en la opinión pública, pero usó también para transmitir un mensaje a la política y a la sociedad de orden social, esto de ya no pensamos en diciembres complejos, diciembres en los cuales puede haber saqueos, y de orden en lo administrativo y financiero. Cuando Osvaldo Caldo se refiere a sí mismo en tercera persona y dice que es un gobierno que logró el superávit fiscal igual aún a pesar del año económicamente difícil que tuvimos, es un gobernador que no tuvo que recurrir al descubierto del Banco Macro para pagar las planillas salariales, se está refiriendo claramente a dos de sus adversarios en diferentes niveles. A su principal adversario, que es Juan Mansur, su predecesor,
más sutilmente al presidente de la Nación cuando dice Tucumán tiene un presupuesto sancionado a diferencia de otros. ¿Mostrarse tiempista le sumó o le restó cuando le dijo a la oposición que le criticó que lo que había anunciado el año pasado no cumplió en nada? Digo, tenemos tiempo, tenemos todo el 2025, o sea, mostrarse tiempista, ¿le ayudó a él o fue solamente para hacer un sana-sana? Creo que mostró, Osvaldo Jaldo no teme imponer los tiempos de la discusión pública y creo que fue más un mensaje hacia la interna del propio peronismo, hacia esos sectores dentro del peronismo que pugnan por una reforma electoral o por realizar incluso una reforma de la Constitución por fuera de lo que plantea el gobernador. Creo que estuvo más vinculado a ese lado, porque la oposición, quiera o no, tiene dos proyectos ya en la Cámara con trámite parlamentario, ya en la legislatura de Tucumán, para ir trabajando en comisiones. Lo cierto es que en ese sentido la presión es para el vicegobernador de poder adecuarse a los tiempos que plantea Osvaldo Jaldo en el tratamiento de temas que pueden ser urticantes para la política doméstica. Totalmente. Bueno, la verdad que hay un montón de cosas que me quedan ahí, Pato. La verdad que el tiempo es bastante tirano en televisión, así que te agradecemos siempre, siempre la deferencia de poder atendernos y seguramente de acá en más la carrera política comienza a agitarse, ¿no? Mucho más de cara a lo que van a ser las elecciones. Que por ahí hay algunos todavía que están un poco dormidos, no se enteraron, Pato. Olvido que se duerme termina siendo cartera, así dijo el refrán. Me parece que la política tucumana ya sabe de los tiempos electorales, lo que hay que ver es en el futuro qué van a ser las principales figuras y sobre qué agenda vamos a discutir. Totalmente. Gracias, Patricio. Que tengas un buen día. Igualmente. Ahí escuchábamos a Patricio Adorno, entonces siempre impecable, ¿no? En sus análisis y la verdad que, bueno, en la política el que no corre vuela.